cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Nos encontramos en la explicación, en el Catecismo, en el programa del Catecismo de la Iglesia Católica, explicando dentro del sacramento de la penitencia de la confesión el apartado que dice el ministro de este sacramento. Y nos adentramos en el punto 1463, que dice: ciertos pecados particularmente graves están sancionados con la excomunión, la pena eclesiástica más severa, que impide la recepción de los sacramentos y el ejercicio de ciertos actos eclesiásticos, y cuya absolución, por consiguiente, sólo puede ser concedida según el derecho de la Iglesia por el Papa, el obispo del lugar o por sacerdotes autorizados por ellos. En caso de peligro de muerte, todo sacerdote, incluso privado de la facultad de oír confesiones, puede absolver de cualquier pecado y de toda excomunión. Bueno, unas cuantas aquí afirmaciones interesantes. Yo sé que, me imagino que muchos oyentes dirán, ¿qué es eso de la pena de excomunión? Nos gustaría un poco saber pues, qué razones tiene, por qué la Iglesia ejercita, o sea, también utiliza esa fórmula de la pena de excomunión. Bueno, en primer lugar hay que decir que la pena de excomunión puede tener razones de ser diversas. Una, por ejemplo, puede ser un poco la pedagógica. Por ejemplo, el hecho de que el pecado de aborto tenga pena de excomunión. Yo muchas veces me han preguntado, y recuerdo que también en alguna ocasión un oyente hizo esta pregunta: oiga, ¿por qué el pecado de aborto tiene pena de excomunión? Y, por ejemplo, en el Código de Derecho Canónico en ningún sitio se dice que matar al padre de uno tenga pena de excomunión. O sea, el parricidio no tiene pena de excomunión y el aborto sí. Es que es más grave matar al niño en el seno de una madre que matar al padre. Bueno, pues es igualmente grave una cosa que la otra. Pero es verdad que la Iglesia también, obrando de esta manera, lo hace no porque una cosa sea más grave que la otra, sino lo hace por un ejercicio pedagógico de abrir los ojos para que el mundo también, para que los cristianos nos sensibilicemos ante lo que yo calificaría de un pecado de época. Es decir, un pecado ante el que esta generación comienza a ser ciego y no lo percibe. Pecado de época es aquel que casi, pues, la cultura del momento, la cultura que nos rodea, pues lo ha asumido de tal manera que casi lo entiende como un avance, lo entienden como si fuese un signo de los tiempos progresistas, ¿no? Y entonces parece que no hay luz suficiente para entender, pues, que eso es intrínsecamente malo. Y como no hay luz suficiente, como la razón está cegada, la Iglesia dice: hagamos un acto de pedagogía, que es abrir los ojos, ¿no? Una especie de terapia de electroshock, ¿no? De decir, eso es una barbaridad. Y lo subrayamos diciendo, pues, que tiene pecado de excomunión el matar al niño que está en el seno de una madre. Bien, pero como digo, no porque sea más grave que matar al padre, no, sino porque es que afortunadamente hoy por hoy, yo no he escuchado a nadie que diga que matar a un padre está bien, pero vamos, no, voy a decirlo con la boca un poco pequeña, no va a ser que por ahí salga cualquier iniciativa de algún partido político proponiéndolo, perdonadme la ironía, pero afortunadamente hay aspectos que están más en la penumbra que otros, También hay otro tipo de excomuniones que ya no son ya por este factor pedagógico de abrir los ojos, sino son para impedir males mayores y para impedir la corrupción interna. Por ejemplo, pues existe pena de excomunión. Imaginaos que un sacerdote ha pecado con una mujer, y entonces pues tiene pena de excomunión si ese sacerdote luego va y se pone a confesar a esa mujer. Oiga, pues la Iglesia preserva ese caso y dice: un momento, el sacerdote que absuelva a una persona con la que él mismo ha pecado tiene pena de excomunión. ¿Por qué no? Pues porque eso, como os podéis imaginar, pues es introducirse en un ámbito de corrupción interna que sería insostenible, ¿no? Pues, o sea, también hay penas de excomunión que están puestas, pues, para evitar, pues, que el mal se enmarañe de una manera que luego es imposible hacer la luz ahí, ¿no? La Iglesia tiene 2000 años de experiencia. La Iglesia es una madre muy sabia.
muy sabia. Y cuando uno ve el Código de Derecho Canónico y ve este tipo de prevenciones y cautelas en las que también la Iglesia ha querido poner toda su autoridad en cosas determinadas como lo que es una pena de excomunión que parece que saca toda su energía en momentos determinados con cosas que ve especialmente graves, la Iglesia es muy sabia. Yo la verdad es que me quito el sombrero cuando veo estas cosas y dice uno, pues tú fíjate, pues si la Iglesia ha hecho esto, seguro que habrá habido algún caso, habrá habido casos, ¿no? Y entonces por eso la Iglesia se preserva y dice, cuidado. Se ha puesto este caso concreto, ¿no? De que un sacerdote, pues que absuelva a alguien con el que él ha pecado, tiene pena de excomunión, o tal. Pues sí, es que la Iglesia sabia, seguro que estos casos se han dado y tiene experiencia suficiente como para preservarse de ello. O sea que la pena de excomunión no es una muestra, como algunos se piensan, de autoritarismo, de inmisericordia. Es que la Iglesia, más que madre, parece madrastra, y no sé qué, y no sé cuántos, todavía así con penas de excomunión, en pleno siglo XXI, esas cosas, no sé qué, así no mostramos el rostro misericordioso de Dios, y de, bueno, no hagamos un discurso de palabrería fácil y vacía. La Iglesia es una madre que precisamente porque quiere a sus hijos, quiere también utilizar su autoridad en lo que hay que utilizarla. Porque a veces, fijaros bien, a veces cuando no damos toda la importancia que hay que dar a las cosas graves, luego resulta que a las pequeñas tonterías las sacamos de quicio. Hay que saber guardar la energía para lo grave, y hay que saber también guardar pues la paciencia para lo leve. Fijaros que Jesús también en el Evangelio utilizó toda su energía en la expulsión de los mercaderes del templo. Y al mismo tiempo después, ¿no? Dijo, el que esté sin pecado, dijo, el que le tire la primera piedra a esta mujer. O sea, hay que saber ejercer en esa maternidad energía y misericordia. Y creo que nuestra Madre Iglesia nos lo demuestra, ¿no? En su forma de ejercer. Bueno, pues aquí este punto lo que ha dicho es que hay algunos pecados graves que están sancionados con la pena eclesiástica de la excomunión y cuya absolución solo puede ser concedida, según el derecho de la Iglesia, por el Papa, el obispo del lugar o por sacerdotes autorizados a ello. Pues por ejemplo, ¿no? Pues eso quiere decir que si va una persona que tiene pena de excomunión, pues el sacerdote, y si va a un sacerdote que él no está especialmente autorizado para levantar una excomunión, el sacerdote tiene que pedir esa autorización, y luego absuelve a esa persona. Por supuesto, como os podéis imaginar, a la hora de pedir esa autorización, el sacerdote, él no tiene que estar, al obispo cuando le pide la autorización para levantar una excomunión, no va a revelar ningún dato que suponga pues que la privacidad de esa persona o que el debido sigilo se pierda. No le va a contar ni quién es, ni de dónde es, ni nada por el estilo, sino sencillamente pide la facultad pues para levantar la excomunión de un pecado de aborto, por ejemplo, o de otro tipo de pecado. Es verdad que la Iglesia, a la hora de ejercitar, de intentar facilitar lo máximo posible, ¿no? Pues las cosas, pues en momentos determinados, pues ha solido, por ejemplo, el Año Santo de la Redención, ¿no? Pues igual faculta a todos los sacerdotes para poder levantar los pecados de excomunión. Hay momentos determinados en los que la Iglesia da una facultad extraordinaria de que cualquier sacerdote pueda levantar una excomunión. Los canónigos penitenciarios de las catedrales tienen también especialmente esa facultad. También cuando existe una dificultad grave, por ejemplo, de que un penitente que ha venido a confesarse de un pecado que supone una pena de excomunión y el sacerdote ve que por la circunstancia que ha venido de no sé dónde o situaciones complicadas, ¿no?, que pueden ocurrir, ese fiel va a tener una grave dificultad de poder volver de nuevo a recibir la absolución, pues también siempre la Iglesia ha entendido que lo primero que prima es el bien del alma y puede darle esa absolución aún después, recurriendo después al obispo para pedirle, aunque sea a posteriori, ¿no?, esa bendición en ese pecado de excomunión que ha levantado.
En caso de peligro de muerte, todo sacerdote puede absolver cualquier pecado. Incluso, fijaros, ya en el máximo del máximo. Imaginaos que a un sacerdote se le ha retirado el permiso o la jurisdicción de perdonar los pecados. Se le ha retirado. Pues por lo que sea. Por ejemplo, un sacerdote secularizado. Cuando un sacerdote se ha secularizado, pues la Iglesia le retira el permiso de poder celebrar los sacramentos. No puede confesar, no puede comulgar, etcétera, ¿no? O sea, lógicamente es una condición que se le pone pues para admitirle la secularización, para admitirle, como se dice popularmente, que cuelgue los hábitos, ¿no? Bien, pero si ocurriese un peligro de muerte en que ese sacerdote secularizado fuese testigo de que alguien está en peligro grave, etcétera, ese sacerdote secularizado sí puede confesar a esa persona, porque siempre por encima de todo prima el bien de la salvación de las almas, y en eso pues también la Iglesia lo tiene claro. O sea, es decir, que la pena de la excomunión es una llamada de atención, para que caigamos en cuenta de la gravedad de nuestros pecados, y de la importancia de no reincidir en ellos, para que nuestro propósito de enmienda y nuestra conciencia de gravedad nos espabile, para que nos demos cuenta de que qué caro le ha resultado a Jesucristo el perdón de nuestros pecados, para que nos demos cuenta a qué precio hemos sido salvados, al precio de la sangre de Jesucristo. Claro, es que a veces nosotros tenemos el peligro de vender, o sea, de trivializar el perdón. Como Dios es misericordioso, ahora un momento, no trivialicemos la misericordia de Dios, que ha costado un precio muy caro, el precio de la sangre de Jesucristo. Hay un drama muy grande, un drama detrás del perdón de los pecados, que es el drama de Cristo crucificado. Por eso también creo que al obrar de esta manera, también la Iglesia, cuando pues a ciertos pecados los pena con la excomunión, y luego pide también una reconciliación a través especialmente del obispo, levantando la pena de excomunión, etcétera, de esta manera está también haciendo caer en cuenta del drama que se esconde detrás de nuestro pecado. ¿A qué precio ha sido adquirido nuestro perdón? Al precio de la sangre de Jesucristo. Una madre, y esa es la Iglesia, nuestra madre, no es mejor madre porque esté dando de comer a sus hijos sin hacerles caer en cuenta de qué valor, de qué agradecidos tenemos que estar, ¿no? De tener ese alimento, de qué sacrificio tan grande que ha supuesto pues para el padre el tener que ganar el pan con el sudor de su frente. Una madre no solo tiene que dar de comer y que el hijo esté bien vestido, sino que el hijo sea agradecido, que sea infinitamente agradecido, ¿no? Por esos dones que tiene. Pues también la Iglesia, nuestra madre, tiene que administrar los sacramentos creando una conciencia, ¿no?, de que son puramente gratuitos y tenemos que recibirlos con conciencia de indignidad, de que yo no soy digno de que entres en mi casa y por lo tanto tengo que ser como un mendigo al que se le educa con la conciencia de estar bien preparado para recibir el don de Jesucristo. Ahora me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.